La primavera de la servidumbre, el poder de las redes sociales. Un tratado, un ensayo, un libro para reflexionar y entender la sociedad de estos tiempos. Guarionex, un placer juntarme contigo aquí desde M-Studio para dar a conocer esta obra tuya. Y yo quiero comenzar, bueno, yo quiero celebrar un diálogo contigo para hablar de la obra, que a mí me la leí en una noche. Me pareció realmente un ensayo impresionante, novedoso, de un pensamiento filoso, profundo, pero inteligible, que se entiende. ¿Qué te lleva a producir este ensayo? Bueno, primero, darte las gracias. Para mí, yo estoy encantado venir a entablar un diálogo, como tú acabas de decir, con una persona que para mí significa mucho, y no solamente para el caso nuestro, sino también para el periodismo dominicano, porque tú vienes del periodismo, de lo que se llama ahora la comunicación social, pero también vienes de la literatura. Es decir, que vamos a entablar un diálogo con una persona que tiene conocimiento de lo que vamos a hablar. Mi libro, mi texto, como tú me señalaste anteriormente en un conversatorio que tuvimos, es un homenaje a Walter Benjamin, un escritor alemán de origen judío. Y como él, a través de él, quiero hacerle un homenaje también a una serie de autores que tienen un punto común todo. Todos son influidos por el pensamiento de la cultura judía. Yo siento un gran respeto por el pensamiento de esos autores. Y yo te puedo mencionar al caso de Benjamin, de Hannah Arendt, de Jules Habermas, de Norbert Elias y de Isaiah Berlin. Son todos autores alemanes o ingleses o norteamericanos, pero todos son descendientes de judíos. ¿Y cuál es el hilo conductor del pensamiento de esos autores que te inspiran para llegar a este texto que está presentando? Hay dos textos básicos y yo quiero aquí, como hablamos de diálogo, mi texto tiene un carácter dialógico para yo utilizar un concepto del filósofo y lingüista ruso Mikhail Bakhtin. Eso quiere decir que mi texto dialoga con otros textos. Hay ecos de otros textos en mi discurso. Y el eco central es de Benjamin, de dos obras de él: la tesis de la filosofía de la historia y los pasajes de París. Ambos textos tienen dos conceptos básicos de la cultura judía, que es el mesianismo y la redención. Y es la tesis básica de mi libro: la redención, la era de la idiovisualidad, la era, por ejemplo, de la cultura de la sociedad hipermedia, ha posibilitado el surgimiento de la redención del discurso de las clases populares. Y por eso es entonces la primavera de la servidumbre. Es Exacto. decir, que a la servidumbre le llegó el momento en que se convierte, en que asume un protagonismo nunca antes visto en la historia. Exactamente. Y el concepto básico es que en toda la historia, dice Benjamin, en una de sus tesis, de las 18 tesis de la filosofía de la historia no solamente la han construido los genios. El genio es un producto del romanticismo, sino también la servidumbre anónima. Y eso es lo que se está realizando en la era de las redes sociales, que tiene que ver también con un judío, con un alemán de origen judío importante, que tú lo conoces perfectamente porque eres comunicador, porque tú lo estudiaste bastante, Jules Habermas, en la teoría de la acción comunicativa. Así es. De la opinión pública. Así es. Es primera vez en la historia también que se concreta en términos reales algo que tú conoces muy bien, pero desde el punto de vista de la concepción liberal, la opinión pública.
Correcto, pero hay dos conceptos que uno tiene que separar. Está la historia, está la historiografía. La historiografía generalmente lo que ha hecho es ponernos en el centro de los grandes ceros, los grandes mitos que se construyen en el tiempo o lo construye alguien, ¿verdad? Los genios. Efectivamente, los genios. Pero quienes empujan realmente el carro de la historia generalmente no aparecen ahí. No, jamás. Entonces, ¿qué ha cambiado en el mundo? Que ahora esa servidumbre que empujaba el carro y no aparecía, ahora está teniendo una visibilidad sin precedentes. Un elemento básico. El sujeto se ha convertido, las clases populares, y cuando yo digo las clases populares, hay un sujeto que lo ha trabajado Juan Bosch, el sujeto de la pequeña burguesía. La burguesía baja y muy pobre. Pero aparte de esa pequeña burguesía, las clases populares comprenden otros elementos, los locos, los inadaptados, los pillos, los bandidos. Toda esa gente tiene un discurso público, porque se han convertido ahora en lo que Michel Foucault llama el sujeto hablante. La persona que puede contar su propia historia. Y eso es gracias a los medios sociales. Exacto. A una cuestión que yo llamo la estructura social igualitaria, pública. La primera estructura social pública igualitaria que existe, utilizando el concepto de isonomía y de isegoría, dos conceptos que tienen que ver con la igualdad y con la libertad de expresión, señalado bastante y trabajado bastante en la condición humana de la filósofa también alemana de origen judío, Hannah Arendt. Esos conceptos son básicos y son tan básicos que lo hemos tenido tanto tiempo que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y de los ciudadanos de 1789, ese es el primer artículo, la igualdad y la libertad. Pero entonces en los medios sociales han traído una disrupción que no se ve siempre así a simple vista. O sea, no solamente da visibilidad a la servidumbre, sino que también está provocando nuevos paradigmas en términos políticos, sociales, económicos. Porque ¿cómo impacta todo este cambio, digamos, que a la sociedad en su conjunto y básicamente a la sociedad política? ¿Cómo le impacta? Bueno, en la teoría de acción comunicativa, el planteamiento central de Habermas es que nosotros teníamos una razón instrumental. La sociedad industrial introdujo una razón instrumental del conocimiento. Ahora se materializa con las redes sociales lo que se llama la razón comunicativa, la racionalidad comunicativa. ¿Qué implica eso? Eso implica que los sujetos se propicia una argumentación intersubjetiva. O sea, la gente puede hablar, puede tener una reflexión no como tenían los pensadores ilustrados de la ilustración, pero sí ahora mismo la cultura audiovisual es una especie de reflexión no ilustrada, pero sí puntual, contextual, específica y crítica de la gente común y corriente, que cuela en un pequeño frame en las redes. Y eso puede crear, viralizarse, eso puede interpelar, desatar una corriente de opinión pública que puede interpelar no solamente las políticas públicas inmediatas de la gente, o sea, lo que está en su cotidianidad, sino las políticas públicas que tienen que ver con el discurso público del poder. Lo vemos cada día. Todos los días. Así pueden alterar el curso de una verdad, de un régimen de verdad que se puede establecer desde el poder. Hay yo no diría una corriente, pero hay un segmento del pensamiento intelectual que piensa que las redes sociales lo que han hecho es darle voces a los imbéciles. Bueno, es un concepto que lo creó realmente y lo popularizó en contra de su propio discurso, Humberto Eco. Y no solamente él, el mismo Mario Vargas Llosa tiene una postura similar, aunque con más ilustración en términos de que eso pone en crisis la alta cultura y cosas así. No solamente él, hay muchos autores, Paul Virilio también lo hace en el Cibermundo, de lo peor, y también
uno de los tecnofilósofos importantes que ha incidido en la parte de la programación técnica de la web, como Harold Lanier. O sea, hay muchos autores que plantean eso, pero eso están equivocados. Ese libro tuyo, La primavera de la servidumbre, el poder de las redes sociales, de alguna manera rompe con ese pensamiento de Eco, de Vargas Llosa y demás que plantean eso de este resurgir o este surgimiento de los imbéciles. Por supuesto, porque es que ha habido un cambio en el paradigma comunicacional. O sea, antes hay una novela de Rafael Sánchez, un novelista puertorriqueño, uno de los principales novelistas caribeños, sobre La guaracha del macho Camacho, que es una descripción sobre los medios de comunicación como eran antes. ¿Quién era que dominaban? El locutor, el disc jockey, el DJ, el periodista. Estaban en su solio, yo digo una palabra, estaban en su confort. Podían ellos, lo que Ted Bundy, un lingüista holandés importante que ha trabajado mucho cómo se producen las noticias, cuáles son las élites simbólicas. Toda esa élite simbólica podía construir un discurso sin respuesta. Pero no solamente los periodistas, también los médicos, los psiquiatras, los sociólogos, los historiadores, todos podían construir su discurso sin que hubiese una acción interactiva. Entonces, y esa es la crítica que, por ejemplo, de la cual uno se ve que se arrepiente el mismo Eco, Humberto Eco, porque en sus primeros libros la crítica de Humberto Eco era la falta de interactividad de los medios tradicionales, de la radio, de la televisión, que eso era que eran muy lineales o que ejercían una comunicación vertical. No había horizontalidad. Exacto. Y eso es realmente ¿dónde ha cambiado el relato? Que antes ese tipo de talento que había en la televisión hablando, nosotros hablando aquí en la televisión, sí. Eso era una narración extradiegética. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú estás escribiendo, pero no tienes respuesta. Ahora hay una narración. No tiene feedback, comunicación de retorno. Ahora hay una razón, o heterodiegética, también se dice. Extradiegética o un relato extradiegético o heterodiegético. Ahora estamos viviendo una era de relato homodiegético, intradiegético, que yo puedo ver una noticia, pero yo puedo ser parte de la noticia también. Por supuesto. Antes no. Antes veíamos, sí, vimos la guerra de las Malvinas, pero la vimos sin por nosotros poder intervenir. Siendo espectadores pasivos. Pasivos. Y receptores sin reacción. Sí, ahora no, ahora nosotros somos parte del relato y lo podemos alterar. Cada vez que un talento se para frente a la televisión a hablar y estructura un discurso, debajo hay millones de discursos contradiciendo o contrastando ese discurso. Que también hay una teoría que se está trabajando mucho, que es sobre el consumidor, que dicen los expertos que ya no puede llamarle prosumidor, sino prosumer, por una razón, porque consume pero también participa. Sí. Puede opinar sobre las marcas, sobre los productos que consume y que demanda, lo puede destruir como lo puede elevar, y solamente basta con tener un dispositivo conectado a internet para convertirte en un protagonista. Exactamente. Entonces eso es lo que Henry Jenkins llama la convergencia mediática. Estamos viviendo, la real convergencia. Exacto, estamos viviendo ese tipo de personas, ese es el hombre que estamos construyendo ahora. ¿Y cómo impacta eso entonces en los poderes fácticos? ¿Están entendiendo ellos ese proceso de cambio que se está dando en la sociedad? ¿Los están asumiendo los empresarios, los políticos, las instancias de poder del Estado? Bueno, tenemos un movimiento internacional que ha demostrado que eso impacta. Por ejemplo, acabamos de vivir el proceso de Chile. Hubo que cambiar el referéndum y hubo que hacerse el referéndum constitucional. Y eso pasa a diario. Por ejemplo, aquí es tan simple. En el caso de Villa Vázquez, no sé si tú recuerdas, que se construyó toda una verdad desde el Ministerio Público alrededor de un caso, una barbería.
Exactamente. Y eso lo desconstruyó un cyberframe Así que es. se encontró en la cámara. Sí, sí, sí. De víctima a victimario. Efectivamente. O sea, eso transforma las verdades. El régimen de verdad que tú puedes establecer, ya tú no lo puedes sembrar. O sea que ahora sí es verdad que estamos ante la relatividad de las verdades. Sí, por supuesto. Pero lo que yo retomo mi pregunta, ¿las instancias de poder de la sociedad están entendiendo ese proceso? Mira, una de las tesis básicas de la teoría de la acción comunicativa de Habermas es el hecho de construir una comunidad de diálogo. Una comunidad de diálogo que actúe con igualdad y con expresión de libertad. Eso lo tenemos. Pero ¿qué pasa? La democracia es un proceso en el horizonte. Eso quiere decir que la democracia siempre es un proceso en construcción. Y eso que estamos viviendo. Ahora mismo está dando un caso importante a nivel mundial con las redes sociales. Está pasando en Australia. Vivimos el proceso de Estados Unidos con Donald Trump y las cuatro tecnológicas. Ahora ese mismo proceso lo está viendo Facebook y Google con Australia. Australia está obligando a Facebook, hoy lo sacó a Australia, el país entero. Está obligando a Facebook que tenga que pagar los contenidos de la gente que ellos utilizan. Sí. Google ya llegó a un acuerdo con los principales periódicos de Australia para pagar Contenido. contenido. Claro. Entonces íbamos en esa parte, en el entendimiento que tienen las instancias de poder de estos cambios. De alguna manera, esto que tú planteas en el libro, ¿verdad? Eso llevará, este fenómeno que está ocurriendo, llevará a inaugurar una nueva escuela de la comunicación. Y ya me quiero ir a la parte que a mí me interesa, que son las ciencias de la comunicación. Cambia los esquemas, cambia los programas de estudio, lleva una nueva reflexión a replantear la forma en que se enseña comunicación en las escuelas, porque nos formaban antes para ser periodistas. Sí. Pero para ser periodistas, digamos, ejerciendo ese poder que tú puedes llamar un poder vertical, de entregar información Sí. y olvidarse del feedback. ¿Cómo eso impactará digamos que en los conocimientos, ahora en la ciencia de la comunicación? Y hubo una transformación después que es comunicador social. Parece que los comunicadores no escriben mucho. El Sí. periodismo era para escribir. Exacto, para producir. Exacto. Entonces, este proceso ha implicado la descentralización del discurso. Ese es el concepto clave de la cuestión de la comunicación. Es que ha habido una descentralización del discurso. Antes el discurso, las élites simbólicas lo tenían centralizado. Y estamos viviendo entornos mediáticos diferentes. Negroponte habla y Hensky hablan de la interactividad, los transmedia, cómo se están utilicando todo eso. Entonces la gente tiene, yo me imagino que en el futuro los periodistas tendrán que manejar mucho más medios y tener más, no simplemente una pluma ni una computadora, sino también tener una visión más global de medios que van a trabajar. La concentración de los mass media, de los medios de comunicación, también se va de cabeza. O sea, se lo lleva a este río de cambios que traen las tecnologías y las redes sociales. Porque hay al descentralizarse el discurso, entonces lo que ha habido es una infodemia. Y la infodemia significa que el periodista, igual que la gente del pueblo, va a tener que mandar sus relatos a competir al carnaval. Explícate eso. Está interesante. ¿Cómo competir al carnaval? Las redes sociales es la transposición del carnaval. El carnaval se transporta a las redes sociales. O sea, y tú me dices, ¿por qué? Porque el carnaval es una estructura. Si tú ves el caso de Michael Batin, es un estudio sobre el carnaval medieval. Y en el carnaval no hay reglas establecidas. Todos somos iguales. Y están todas las expresiones. Y la gente anda sin máscara. Entonces tú tienes que convertir, el periodista va a tener que competir en esa infodemia que son las redes sociales y en esa carnavalización de las redes sociales para poderse destacar con
el video que suba, por ejemplo, una de estas muchachas de la música urbana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo periodista. Pero escúchame que te interrumpa. Pero no solamente con la de música urbana, que son influencias. No, no, no. Es con el del quesero. El quesero que está en Dajabón, en Montecristo, en Pedernales. El señor que está aquí dirigiendo, produciendo noticias, va a tener que competir con ese tipo. Pero también con el que está preso, porque en estos países no restringen. El tipo que está, el Estado lo está manteniendo en una cárcel con un celular. Es un actor activo. Activo. En la comunicación. Pero también con un loco. Un esquizofrénico. Un esquizofrénico, un bandido, un pillo, como quiera. Un villano, en fin. Con los Jerez, con la comunidad de Jerez, de NEA, con toda esa gleba y toda esa claque que son sujetos hablantes. Claro. O sea, las redes sociales le han dado la oportunidad de ellos exponer su propia historia. No necesitan representantes políticos. Ni marcas que le sirvan de sombrilla. No, nada. Porque yo tengo un amigo muy querido del periodismo que dice, no, porque las marcas periodísticas van a prevalecer siempre por el tema de la credibilidad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Van a prevalecer o están en crisis? No, yo no creo que la vayan a suplantar ni están en crisis. Yo lo que creo es que van a tener que competir, que van a tener que ser más transparentes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y eso también es para los periodistas y para los medios de comunicación. Y no solamente tener valores más creíbles y más plurales. Y un concepto básico. Es que en la cultura audiovisual el sujeto hablante no tiene amos, ni responde a nadie. Responde a su contexto, a sus angustias inmediatas. O sea, a mí se me acabó el agua porque no llega el agua a 3 meses y yo voy a soltar eso de un fuetazo ahí. O me cortan la luz o me llegó un recibo. No, el periodista tiene otro criterio, tiene otros parámetros. Pues. La noticia en las redes sociales es más instantánea, es más puntual, es más concreta, es más veraz. Es la realidad. La prensa es mucho, el periodista tradicional es más rescatado. Sí, porque el periodismo supone una elaboración. Exacto. Y esa elaboración es con una técnica, una deontología del periodismo que existe, sí. unos postulados filosóficos de cómo se estructura una noticia. Pero el público te la da sin maquillaje. Sí. No, y que es una producción de gabinete. La noticia es una producción de gabinete que tiene agendas diarias. La cultura de la audiovisualidad no tiene agenda. Y no estamos asistiendo a una etapa de caos, un caos bacuniano. No, yo creo que más que caos, yo creo que es lo que se llama, lo que este filósofo inglés, Isaiah Berlin, liberal inglés, llama la libertad negativa o positiva. Es mejor que haya libertad, así con todos esos defectos que existen, que se ponga una contención a la opinión pública. Y eso es el criterio de uno de los más grandes politólogos liberales, Isaiah Berlin, de origen judío también. Sí. Igual que John Roy, uno de los juristas más importantes y filósofos norteamericanos, John Roy, habla de eso también. O sea, las instituciones liberales tienen que propiciar la libertad de opinión. Sí. Hablemos en concreto de tu libro. Entonces, el libro está circulando en Amazon. ¿Desde qué tiempo está en Amazon? Desde octubre está en Amazon. Y aquí en República Dominicana va a circular también, porque la gente lo quiere buscar físicamente y demás. Sí, sí. Correcto. ¿Y en qué tiempo? ¿Cuándo tú te sientas? Yo te perdí de vista hace un cierto tiempo y de vez en cuando nos... Pero es una amistad que nos jala, lo que es a Oscar, sí, a Oscar Peña, a Mario Díaz, siempre hay una conexión ahí subterránea. Desde el taller literario del MCU. Sí. En estos días circuló una foto mía por ahí del MCU con Mario y Xiomara. Ajá. Y Huechío Polanco y Johnny. Impresionante. Cuando yo me vi ahí no pensé que era yo. Ah, no la he visto. Yo te la voy a mostrar. Y Julio Durán, José García. Exactamente, sí, José C. García. Entonces, publicó un libro sobre Trujillo, creo que en la UAS. No, así es. Algunos tenemos deuda pendiente de publicación. Sí, exacto. A ver si el tiempo nos da.
Entonces, ¿cuándo se espera que circule aquí el libro La primavera de la servidumbre, el poder de las redes sociales? Yo pienso que en 3 meses, una cosa así, o 4 meses. Porque estoy haciendo los amarres, tú sabes que eso no es tan fácil publicar en República Dominicana. Sí, sí, sí. Si tú no tienes esos amarres, no es fácil publicar. Y un libro de 300 y pico de páginas, tú ves, no. Bueno, sí. ¿Y qué tiempo te tomó, Guarione, elaborar? Porque yo sé que tú vienes escribiendo desde hace muchos años. Sí. Tienes cosas guardadas, temas que no has sacado todavía a la luz, pero que están ahí. ¿Cuándo tú empiezas a pensar en este libro? Yo tengo mucho tiempo trabajando este libro, estructurando ideas, leyendo lectores, porque para hacer un trabajo de esta magnitud, uno tiene que tener una lectura previa de muchos autores. Y todos los días se aprende. Y te arrepientes de unas cosas y dices, bueno, yo debí mejorar esto y cosas. Pero es una tarea larga y muy tediosa. O sea, no es tan fácil uno producir un trabajo académico de ese tipo, tú ves. Bueno, sí, no, yo que lo leí puedo decir que hay mucho rigor. Sí. Quizás no sea yo el más calificado para decir eso, ¿verdad? Porque yo no soy crítico ni literario, ni crítico de ensayo, ni nada por el estilo, pero me pareció una obra seria. Y además... Pero eres amigo mío, que es lo más importante. No, pero además... Porque aquí lo que hay sí. aquí lo que hay es logias. Sí, pero efectivamente... Aquí hay logias. Sí, y si tú no eres de esa logia, te acaba. ¿Qué yo creo de ese libro? Yo creo que trasciende las fronteras dominicanas y que es un libro universal que se puede leer en cualquier sitio, en cualquier idioma. Sí. Porque trata un fenómeno, señores, global, que nos toca mucho a nosotros, por supuesto, porque estamos, ¿verdad?, nada está aislado ya, nosotros somos parte de la globalización, pero lo veo como un libro con una proyección universal. Sí. Y lo escribiste en Manzanillo. Y aquí en la capital también, en todos los lados, yo moviendo, porque tú sabes que uno tiene que sobrevivir aquí en esta sociedad. Así es. Bueno, este libro me ha dado la oportunidad también de hablar mucho, de trabajar la sociedad hipermedia, la cultura de la interaudiovisualidad, que lo voy a profundizar mucho más. Lo seguiré estudiando. Y este libro también tiene un enfoque, y es la parte que a mí me interesa más, porque es un libro que estoy convencido de que las redes sociales, la sociedad hipermedia, son la base fundamentales del futuro de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de la democracia liberal. Bueno, Guarione, muchísimas gracias. Me siento muy honrado en ser partícipe de la puesta, porque es una puesta en circulación, Sí. del lanzamiento de este libro. Creo que es un gran acontecimiento y yo ser parte para mí es una gran honra que tú me permitas esto. ¿Algo más que agregar sobre el texto, sobre futuros trabajos? No, agradecerte a ti como amigo y a tu equipo. Dame la oportunidad en tu estudio, Mediático Estudio, para yo poder lanzar mi libro y fortalecer mi carrera como escritor. Así es. Próximamente, cuando el libro esté circulando en el mercado dominicano, lo estaremos informando también. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este breve diálogo sobre la última obra del sociólogo, escritor, cineasta, intelectual, yo digo que orgánico, Guarionex Luperón, mi amigo Guarione Luperón. Esperen su libro próximamente circulando en el mercado dominicano, pero si tienen prisa, porque sé que quizás este diálogo le despertó el apetito, en Amazon lo pueden comprar, que es muy fácil hacerlo. Muchísimas gracias a todos.